El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha acordado proponer al Poder Judicial que la sede del nuevo Juzgado de lo Mercantil número 2 de Badajoz se sitúe en Mérida. Plena Inclusión Mérida presenta la campaña de sensibilización sobre accesibilidad cognitiva mediante un kit que contiene artículos placebos y que simbolizan el acceso total de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Este año marcado por la pandemia, los extremeños participaremos más en el sorteo extraordinario de Navidad, según desvela una encuesta realizada por la Unión de Consumidores de la región. Este miércoles estará marcado por el cielo nuboso o cubierto y las precipitaciones generalizadas en toda la comunidad. Buenas noches, es martes 15 de diciembre y vamos a repasar en esta edición número 1113 de La Picota la actualidad local y autonómica. Comenzamos hablando de justicia porque la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha acordado proponer al Consejo General del Poder Judicial que la sede del nuevo Juzgado de lo Mercantil número 2 de Badajoz se sitúe en Mérida y que los asuntos se distribuyan territorialmente entre los partidos judiciales de Badajoz y Mérida. El alcalde Antonio Rodríguez Osuna ha calificado este anuncio como una magnífica noticia, aunque dice que aún quedan otras reivindicaciones para la ciudad en materia judicial. Pues es un primer paso muy importante y esperamos que en lo sucesivo podamos conseguir otros 2 juzgados más en el futuro, como son uno de lo social y un juzgado de menores que también son necesarios en la ciudad de Mérida. Yo creo que lo positivo es eso, hemos dado el primer paso, un paso muy importante en esta reivindicación histórica y esperemos poder seguir dando pasos adelante para tener todos los servicios y recursos de la Administración de Justicia que la capital de Extremadura necesita. En la actualidad, Mérida cuenta con 2 juzgados de lo penal, 2 contenciosos administrativos, 5 juzgados de primera instancia y un tribunal de la Audiencia Provincial Civil y Penal. Todas las salas se ubican en el nuevo Palacio de Justicia que se construyó en la zona de San Lázaro, junto al edificio de las Consejerías de la Junta de Extremadura. En la mañana de este martes, Plena Inclusión Mérida, se ha presentado la campaña de sensibilización de accesibilidad cognitiva en forma de kit, con el que se persigue que la sociedad tome conciencia sobre la accesibilidad universal como una cuestión de derechos humanos. La presentación de este kit se ha hecho en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mérida, donde han sido recibidos los técnicos y alumnos de Plena Inclusión por el alcalde de la ciudad. El kit contiene una botella de agua normalizadora, gominolas de realidad mejorada, un pendrive transformador y unas gafas de lectura fácil, elementos que en realidad son artículos placebos para profundizar en el problema de la accesibilidad. En la campaña se han realizado 2 actividades, una de ellas es el kit de accesibilidad cognitiva, en la que se presenta una serie de elementos. Todos los elementos del kit en realidad son placebos. Porque una gominola es una gominola, el agua no hace nada, solo te elimina la sed, el pendrive tampoco, lo enchufas y no te cambia el entorno. Entonces, un poco, metafóricamente, que realmente somos nosotros las personas las que tenemos que cambiar los entornos, la señalética, las páginas web, la forma de atender a las personas, que los libros y los textos, los documentos estén en lectura fácil, hacer un mundo mucho más sencillo para todos. Esta actividad la hemos llevado a cabo con las 19 entidades que forman la red de accesibilidad cognitiva, tanto de localidades de Badajoz como de Cáceres. Y la actividad que Plena Mérida ha realizado hoy es la presentación de esta campaña al alcalde, pues para darla a conocer y para que llegue al máximo número de personas. Estamos a las puertas de la Navidad y aunque este año será más atípica que nunca debido a las restricciones en reuniones familiares y la movilidad, lo que no cambia es la participación de los extremeños en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que este año será mayor. Muchos lo harán compartiendo décimo y para ello desde la Unión de Consumidores de Extremadura nos enumeran una serie de recomendaciones a tener en cuenta para que no haya problemas en caso de que toque.
si vamos a compartir lotería, que hagamos una fotocopia a ese décimo de lotería y pongamos con nombre, apellido y el DNI las personas que compartimos ese décimo. Y si todo lo hacemos en partes iguales. Pero además también importante quién va a custodiar ese décimo, quién se lo va a quedar en su poder. En el caso de que toque, será él el que tenga que depositarlo en la entidad bancaria y, por supuesto, también indicar en la entidad bancaria quiénes son los dueños de ese billete. Importantísimo, si por ejemplo hay algún décimo que se pierde, se va a celebrar finalmente el sorteo y vemos que nos falta algún décimo, denunciarlo o ante la Policía Nacional o ante la Guardia Civil. Siempre tendremos que indicar el número completo, la serie y la fracción, pero esto va a permitir que otra persona no lo cobre. Y luego, si finalmente el premio es de menos de 2.500 euros, lo vamos a poder cobrar en cualquier establecimiento de venta de lotería. Si ya supera esta cantidad, lo vamos a tener que hacer a través de una entidad bancaria. Según el informe de la UCEX, casi el 90% de los encuestados afirman que participarán en el sorteo de la Lotería de Navidad, un porcentaje mayor que otros años, y de estos casi la mitad ha manifestado que se gastará entre 21 y 60 euros en esta Lotería de Navidad, seguido de un cuarto que se gastará entre 61 y 100 euros. Sin embargo, la Lotería del Niño sigue demostrando tener menos adeptos que la de Navidad y en este caso casi la mitad de los encuestados, concretamente un 46%, dice que no va a adquirir ningún décimo para probar suerte en este día. Les hablamos ahora del tiempo, porque en el capítulo de la predicción meteorológica hay que destacar que este miércoles de nuevo estará la lluvia presente en buena parte del día. El cielo permanecerá nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde en la comarca de Mérida. Durante la noche tenderá poco nuboso sin precipitaciones. Las temperaturas sin cambios o el ligero descenso. El mercurio marcará durante la madrugada una mínima de 8 grados y durante el día alcanzará 13 grados en Mérida y 12 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del sur al oeste. La propuesta de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que la sede del nuevo juzgado de lo mercantil número 2 de Badajoz se sitúe en Mérida constituye sin duda una gran noticia. Evidentemente para la capital extremeña y para los emeritenses, que de esta manera verían satisfechas una de sus peticiones históricas. Y es que la ciudad reivindica desde hace mucho tiempo que le sean otorgadas las sedes de varios organismos e instituciones que por ser capital autonómica le corresponden. Porque no se entiende que a estas alturas de nuestra historia reciente aún no se haya hecho nada por reubicar, por ejemplo, la delegación del Gobierno de Extremadura en la ciudad en la que se encuentra el Gobierno autonómico y la sede de la Cámara Regional. Los emeritenses no comprenden por qué ningún gobierno de los dos signos políticos que se han alternado en el poder estatal no han hecho nada por remediarlo, máxime cuando la delegación y la subdelegación provincial se encuentran juntas. Una solución intermedia que podría contentar a ambas ciudades, a Badajoz y a Mérida, es que la delegación del Gobierno de Extremadura se ubicase en Mérida y la subdelegación provincial en Badajoz. Incluso podría invertirse la ubicación, es decir, que se quedase la delegación allí y la subdelegación estuviera en la ciudad bimilenaria. Por haber, hay hasta varios edificios que podrían asignarse para acoger este organismo. La antigua sede de Telefónica junto al Arco de Trajano o el edificio de Correos en la Plaza de la Constitución son buena prueba de ello. Ambos tienen la suficiente categoría arquitectónica y actualmente se encuentran en desuso, y los dos dignificarían la imagen de la delegación y la subdelegación del Gobierno. Lo único que falta es la voluntad política, y ahora sería buen momento para plantearlo, ya que coinciden en el mismo signo político el Ejecutivo Autonómico y el Gobierno de la Nación. Y ahora les hablamos de historia, más concretamente de historia urbanística, la que recoge el libro La transformación urbana de Mérida, que está aquí. Es un buen tocho de 500 páginas, cuyo autor, Francisco Barbudo, más conocido como Paco Barbudo en Mérida, desgrana en un interesante trabajo científico que analiza la evolución de la ciudad y de su urbanismo desde la fundación romana hasta la actualidad.
Francisco Barbudo ha sido hasta su jubilación arquitecto del Ayuntamiento de Mérida, por lo que atesora un gran conocimiento sobre los diferentes desarrollos urbanísticos de la ciudad, sobre todo en los últimos tiempos. Pero también analiza la transformación a la que se ha visto sometida en la época visigoda, la trama islámica que marcó el modelo actual que hoy conocemos y, evidentemente, el último cuarto de siglo del siglo XX, que es donde se acometen los diferentes planes de ordenación general urbana ya en plena democracia. Paco Barbudo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, menudo trabajo de investigación que es este. Sí, he trabajado bastante. ¿Cuánto tiempo le ha llevado a hacer? Bueno, pues siempre lo he hecho desde que llegué a Mérida, pero este libro es más concretamente desde que me jubilé, de los últimos 9 años, 7 años. Además cuenta, pueden verlo aquí, con infinidad de documentación, de cartografía de la ciudad, de planos de las diferentes épocas que ha atravesado esta ciudad. Una ciudad que ha sufrido, bueno, pues muchos quebrantos a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Desde una fundación magnífica hasta un declive importantísimo, para de nuevo volver a resurgir. Sí, sí, la ciudad se quedó en un tercio de lo que había sido la ciudad romana en la época islámica y se mantuvo así durante toda la época cristiana primera hasta la segunda parte del siglo XIX. Vamos a remontarnos al inicio de la fundación de Mérida, porque en pocas ocasiones una ciudad es pensada y planificada desde cero, ¿no? Eso no ocurre habitualmente. No, no. En urbanismo son las nuevas ciudades, pero bueno, pues España tenía mucha experiencia en las nuevas ciudades que hizo en Sudamérica cuando fueron allí. Pero sí, la ciudad romana se hace al parecer de nuevo y bueno, se hizo como capital de toda una provincia importante del imperio. ¿Y arquitectónicamente cómo la definiría a la ciudad? Con todo lo que tenía alrededor, es decir, la distribución de espacios de ocio diferentes a los de trabajo, la traída del agua, todo aquello que supuso. Era una ciudad muy completa porque bueno, estaba muy zonificada y además tenía servicios urbanísticos como muy parecidos a los que tenemos ahora. El abastecimiento de agua, tenía una red estupenda de saneamiento, tenía zonas culturales y administrativas, tenía residencial, tenía mucho tipo de edificios, claro está, en la fundación. Y supongo que pocas ciudades en la España de la época serían como Mérida, ¿no? Bueno, no, claro, sí, son las ciudades que eran así en la época romana importantes, eran las capitales de las diferentes provincias que había, sí. No, y también hay alguna más importante, pero sí que desde luego la calidad de la arquitectura, de los servicios, de la construcción de la ciudad en esa época es brillante, muy brillante. ¿Qué marcó la diferencia entre la Mérida visigoda y la Mérida romana en términos urbanísticos? Bueno, realmente los visigodos eran los bárbaros y no tenían un modelo cultural que podían reflejar en la estructura urbana romana, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicieron es más bien darle nuevos usos a las edificaciones. No hicieron un modelo urbano porque no lo tenían, eran gente que no venían de unas ciudades hechas con un modelo y tal. Donde sí que empiezan los que sí que tenían un modelo urbano diferente eran el modelo islámico, pero en Mérida, como se disminuyó hasta la tercera parte, realmente podemos hablar de que tampoco se plasmó el modelo puro islámico. Solamente algunas cosas, como pues por ejemplo la Alcazaba. La Alcazaba sí que es uno de los constantes que tienen las ciudades islámicas para la defensa, y además
En el caso una calzada que se hizo con materiales romanos. Romanos, claro, con materiales romanos, sí, con todos los restos que tenían, todos los sillares los fueron haciendo, y los fueron colocando y bueno, las ciudades islámicas normalmente tienen un viario muy estrecho y muy sinuoso. La dureza de la trama de la ciudad romana, con la cuadrícula, de alguna manera se mantuvo y bueno, se mantiene hasta nuestros días. El casco urbano, las líneas principales de las manzanas, bueno, deterioradas un poco en parte, ¿no? Se mantienen en la actualidad. ¿Seguía en aquella época, supongo, en la época visigoda y también musulmana, la ciudad intramuros, o ya empezó a desarrollarse fuera de extramuros? No, estaba, bueno, la ciudad islámica se disminuyó al final, pero no se avanzaba más de lo que había hecho. Como ciudad sí que había, bueno, pues viviendas, grandes viviendas o pequeñas viviendas fuera, pero no como urbano, sino con carácter rural, ¿no? No había algo en lo islámico, en la época islámica, una pequeña concentración, pero sin un diseño previo. De la trama urbana de la época islámica, ¿nos quedan calles que reconozcamos ahora como tal? Bueno, no hay un estudio ni sobre eso, claro, porque hay muy poca información, pero no, es más bien la trama romana la que perdura, y perdura, como decía antes, hasta en estos días. La calle Santa Eulalia era el decumanus, y aunque era una calle recta, con las alineaciones totalmente rectas, ahora ya no es. Eso iba a decir, era muy diferente a la de ahora, ¿no? Se va deteriorando, ¿no? Sí. Pero realmente la orientación esa era la de y el cardo igual, supongo. El cardo lo que pasa, el cardo principal, el primero, antes de hacer el foro provincial, era la calle Trajano y la calle Calvario, que está cortada precisamente porque hicieron el foro provincial, que pasó después más cerca del río, el otro cardo. Hemos dicho que ha pasado de la época romana a la época ya islámica un paso trascendental, y es la reducción de la población muy importante de la ciudad, a un tercio prácticamente de lo que era en la época romana. La ciudad no volvería a resurgir prácticamente hasta que no llegue el ferrocarril, ¿no? Sí, hasta el siglo XIX. Sí, además el que se haya disminuido tanto la ciudad es una cosa especial, no es habitual. Las ciudades casi siempre van a más, lo más que pueden hacer es quedarse como son, no disminuirse y llegar a ser la tercera parte. Sí, en la ciudad islámica es el tercio de toda esta ciudad romana, es la que va a perdurar, y después hasta la segunda parte del siglo XIX, cuando viene el ferrocarril y también la carretera que se hace, es cuando el Estado cambia o potencia los transportes, y a partir de 1850 entonces se hace la primera variante de la carretera nacional, que la carretera nacional pasaba por la calle Santa Eulalia y se pasa a la calle Almendralejo, y también la calle Marquesa de Pinares para ir a la carretera de Cáceres. Entonces es la primera variante, o el primer cambio que se hace y además se mantiene el puente romano que para la carretera, que hemos ido hasta los años 1990, hemos pasado por ahí con los coches. Cierto, por tanto son estas dos infraestructuras, la carretera y el ferrocarril, la que marcan el crecimiento de la ciudad. Sí. Supongo que marcan, y el crecimiento gira en torno a estas dos vías, ¿no? Claro, y además eso lo que hace es que se potencie la concentración de muchas industrias,
Entonces, bueno, pues la actividad de la ciudad aumenta y aumenta mucho la población, aumenta además con bastante. Y es cuando se edifica, la ciudad no llegaba hasta, o estaba en ese momento, en los años 1850, tenemos documentación porque tenemos planos, no es ningún tipo de hipótesis, se llegaba a la calle Almendralejo. Bueno, pues toda la parte norte de la ciudad, a partir de la calle Almendralejo, se hace en esa época, se construye en esa época con todo un caserío decimonónico que, bueno, en esa parte de la ciudad se mantiene actualmente, más o menos, y hay unos edificios muy bonitos también, de 2 plantas, muy uniformes, y eso es en esa época. Marca la tipología urbanística de la época. ¿En ese momento llega también el ensanche nacional planificado de la ciudad? No. En esa época los primeros desarrollos se hacen con lo que se llamaban unos planos de alineaciones, que eran unos planitos, trocitos, que se hacían en nuevas calles, pero una calle, 2 calles, una zonita pequeña. Los primeros planeamientos que se hacen son locales, y son los ensanches. Es el ensanche que se hace en el 27 y el ensanche que se va a hacer en el 43. Y no hay un planeamiento general, que se dice un planeamiento de toda la ciudad, hasta el plan general del 55, que es cuando ese plan se hace del Estado, desde Madrid, y lo hace en colaboración, digamos, lo que entonces era el organismo que se dedicaba al urbanismo y el organismo estatal que se dedicaba al patrimonio histórico, que era la Dirección General de Bellas Artes, se llamaba entonces. Y se ponen de acuerdo y organizan un plan general en el que definen, entre otras muchas cosas, bloquear el casco existente, el casco urbano existente, donde ya se habían encontrado muchos restos arqueológicos, y estaban saliendo otros muchos, y lo que deciden es que se haga la ciudad en la margen izquierda. Eso tardará, empezar a edificar en la margen izquierda, salvo la zona del Bizcocho, que se llamaba, que es San Antonio, que es una cosa autoconstruida y sin control, no se hace hasta los años 70 con el polígono de la ciudad. O sea que tardamos. O sea que hubo ahí un primer intento de separar el crecimiento de la ciudad del casco histórico monumental, ¿no? Sí, y además con una idea importante para defender el patrimonio histórico de la ciudad, que estaba debajo de la ciudad, que se sabía porque estaba saliendo. Pero al final no culminó ese objetivo. No, porque el siguiente plan, que fue el plan del 71, sin cambiar del todo ese criterio, lo que hizo es suavizarlo, y entonces se podía edificar alrededor del casco central y en la margen izquierda. Al final no hubo control y realmente eso no se llevó a... De todas formas, a lo mejor no hubiese sido tampoco muy factible de hacer, se necesitaban muchos medios económicos y no parece que en ese momento hubiese muchos medios. Realmente podemos decir entonces que la Mérida que hoy conocemos ya se empieza a plantear o desarrollar con el proyecto de limitación de suelo urbano del año 1982, que fue el primer intento, digamos. Bueno, ¿serio? Sí, bueno, ese es el comienzo de lo que podíamos entender como urbanismo general propio de la ciudad. Tenemos ya los ayuntamientos democráticos, claro, eso cambia mucho los planteamientos del urbanismo, y se ve que se ve por toda la personalidades políticas que el urbanismo es un medio para hacer política, y entonces, bueno, pues deciden, todas las épocas, esa época es la que se hace todos los convenios urbanísticos, se empieza con los particulares, se empieza a convenir qué es lo que se va a hacer, se empieza a hacer
cesiones importantes al ayuntamiento por parte de los particulares, cesiones obligatorias. Que antes eso no existía, esa figura de las cesiones obligatorias. Sí, las leyes urbanísticas eran del 55, pero bueno, estaban sin aplicarse o aplicándose muy poco. Y fue a partir de ahí que se inicia eso con el proyecto de delimitación de suelo, que el proyecto de delimitación de suelo, más que un proyecto urbanístico, lo que era un proyecto de medidas precautorias para que la dinámica que había urbanística, de machacar todo lo que la textura que había de urbanística en la ciudad, pues que se paralizase. Eso se hizo paralelamente al plan de 1987, que es el primer plan que sí que organiza la ciudad de una manera ya diferente y propone... Y que supongo, Paco, se tienen ya en cuenta pues la capitalidad autonómica, la planificación de dónde van a ir los edificios administrativos de la Junta. ¿Fue en ese plan o fue posterior? Bueno, realmente no hay un documento, ni hubo un estudio concreto sobre la localización de los edificios de la capitalidad. No, en el plan general del 87 fue un poco antes de la capitalidad, y la capitalidad se vino a recoger en el plan del 2000, donde sí que había ya medidas donde localizaban los edificios de la capitalidad. Pero eso fue en el 2000. En el 2000 ya, ¿no? O sea, en el plan del 2000. Iba a decir, está prácticamente casi hecho, ¿no? Todo. Bueno, menos en la zona del tercer milenio, etcétera, que es el más nuevo. Sí. Además, hombre, la implantación de la capitalidad en la ciudad primero fue en edificios existentes, adaptándolos dentro del casco. Digamos que la Junta era chiquitita, no era grande, claro, y poco a poco fue siendo más grande y fue necesitando tener edificios más importantes. El primero que hicieron fue así importante, fue el de fuera ya del casco, que fue arriba en la agricultura, la Consejería de Agricultura, luego la antigua tabacalera. La antigua tabacalera. Y luego se hizo el del Río Guadiana y ya últimamente, posteriormente, el tercer milenio. Sí, luego hay otras edificaciones más pequeñas también de la Junta. Bueno, hay cosas que la Administración autonómica ha hecho muy bien, como la restauración del convento santiaguista, ¿no?, en la sede de presidencia. Sí, claro. Y hay quienes opinan que quizás la ciudad administrativa de la Junta debiera haberse sacado fuera, en la zona de Nueva Ciudad, para poder rescatar más restos arqueológicos, permitir al casco urbano. ¿Coincide con esta apreciación o no? No estaría seguro. Realmente, hombre, sí que debe haber ido una planificación previa de dónde iba a situarse la capital. Pero bueno, paralelamente a eso se hizo una cosa también muy bien, que fue lo de intentar localizar dentro de las márgenes del río Guadiana los edificios importantes dotacionales, no solamente los edificios de las oficinas de la Junta, de las 4 consejerías, de morerías, sino, pues por ejemplo la escuela de administración, la biblioteca, el Palacio de Congresos. El Palacio de Congresos, todo eso, el mismo puente Lusitania, todo eso, y además, paralelo a hacer el ajardinamiento de todas las márgenes. Hay que acordarse de cómo estaba la margen izquierda, desde el puente Romano hasta el puente del Hierro, que estaba lleno de las huertecitas estas, y daba un aspecto muy diferente al que hay ahora. Supongo que también las diferentes variantes de la autovía marcaron el desarrollo urbanístico de la ciudad. La carretera de Cáceres, supongo, sí, es un ejemplo de ello, ¿no? Eso fue la segunda
sí, o sea, la que se hizo en los años 50-60, sí, la del Puente Nuevo, la antigua carretera que decimos, el Puente Fernández eso sí que consiguió, bueno, localizar ahí muchas edificaciones y hacer que la zona sur de la ciudad fuese tomando un gran interés. Y más recientemente me refería a la autovía. Pero las autovías... Lo digo porque las ubicaciones de Monte Alto, de la zona norte, empezó a desarrollarse. No, pero las autovías están a otra escala. Bueno, las carreteras siempre están son a escala, no es a escala urbana, es más bien a escala extraurbana, ¿no? Y entonces, bueno, sí que han influido, pero vamos, si influyese mucho en cómo es para que funcionase la ciudad, pasaría como pasa con la carretera, la Nacional Quinta, que realmente ha dejado de ser Nacional Quinta, ya es una calle, una avenida nuestra. Las autovías no tienen ese sentido actualmente. Bueno, por ahora, si la ciudad va más, pues pasará también lo mismo que... Ahora se está trabajando precisamente en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En su criterio, bajo su criterio, ¿cuál sería la zona de expansión natural y qué debería tener en cuenta este plan para abordar la Mérida del futuro? Bueno, ahora no es fácil hablar de hacer lo que se hacía antes con todos los planes, que es poner a disposición del mercado nuevo suelo. Mérida en este momento tiene muchísimo suelo urbanizado no edificado. Entonces, lo primero, y además que está gestionado ya, es decir, que está todo gestionado, salvo hacer los edificios que no se han hecho. Y hay mucho. Hay, bueno, pues... Pero por la agricultura hay un montón, claro. Del Hospital Agricultura, la Heredad, por ejemplo, eso también. Es, que están vacíos, sí. O sea, está vacío todo edificado y está vacío. Entonces, hablar de poner nuevos terrenos para edificar no parece que sea el futuro. Lo que sí que hay es muchos detalles, mucho trabajo fino de ir retocando esta zona, la otra zona, intentar conseguir medios para poderlo hacer y luego en temas de patrimonio histórico, bueno, pues adecentar muchas de las, poner en valor muchas de las zonas alrededor de los monumentos, pero vamos, hablar de ¿Alguna infraestructura necesaria como el cuarto puente? Bueno, claro, si hubiese algo más de edificación, pero hombre, ahora el cuarto puente no parece que sea un tema prioritario, pero bueno, esa zona vendría bien. Realmente ahora... Lo digo porque quizás no tanto para dar acceso a residentes como para construir un cinturón que recorra Mérida, ¿no? Sí, es posible que Mérida con el ferrocarril y con las carreteras siempre ha tenido muchos problemas de tener una circunvalación, digamos, que funcione, ¿no? Y entonces es difícil porque la antigua carretera Nacional Quinta ahora es la vía interna que funciona, nos da eso, pero no hay ninguna circunvalación adecuada. Es posible que eso pudiese servir para poner en marcha otras zonas y poder hacer la circulación de Mérida un poco mejor. Bueno, pues, que conste que yo estaría hablando muchísimo tiempo, pero se nos ha agotado, nos hemos pasado ya, Paco, del tiempo, sin olvidar evidentemente este libro que pesa lo suyo, editado por Diputación de Badajoz, a color, con muchísimas ilustraciones de planos, con muchísima documentación. ¿Cuántos documentos incluye el libro? ¿Lo ha contabilizado, Paco? No, pero son muchísimos. Bueno, pues tendrá 1.500 o 2.000, porque ostras, es que aquí estamos viendo, pero además planos con documentación histórica realmente. Hay incluso, lo estamos viendo aquí, planos de edificaciones, de edificios públicos y privados también, ¿no? Sí, bueno, ahí se recogen la mayoría de los edificios dotacionales que se han hecho en Mérida, no solamente de esta época, sino de las épocas anteriores también. Ajá. Hay muchos, y están todos, bueno, los planos. No hay este que vemos aquí es un campo es un estadio, ¿no? Ese es el estadio municipal. El estadio municipal. Sí. Eso lo hizo mi compañero
Ignacio Candela, que está ahora trabajando en el ayuntamiento. Sí. Bueno, pues ha sido un placer. Estaremos mucho más tiempo hablando con un especialista como es usted del urbanismo de Mérida, una ciudad que, claro, es que 2000 años son muchos años como para concertarlo o congregarlo o reunirlo en un libro, y usted lo ha hecho, o sea que es un mérito realmente importante. Sí, el que ha tenido aquí. Muchas gracias, le deseamos mucha suerte. Por cierto, ¿el libro está a la venta? ¿Se puede adquirir? No, el libro es del ayuntamiento. Manual... Es del ayuntamiento. Es del ayuntamiento. ¿No? Vale, pues sobre todo para aquellos que lo precisen como un manual técnico, les vendrá muy bien seguramente, ¿no? Y para los que aprecien la ciudad y les ayude a conocerla. Indudablemente. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por estar aquí en La Picota. Hemos hablado en muchísimas ocasiones de cómo debería afrontarse los retos de futuro urbano de la ciudad, y esta visión que nos ha hecho de la historia de los 2000 años y lo que puede ser también en el futuro la ciudad, nos da una imagen de la importancia que ha tenido y que tiene Mérida en la historia y en el urbanismo y la transformación urbana de Mérida, que es como se titula este libro. Muchas gracias y le deseamos toda la suerte del mundo. Yo creo que incluso le propondría que más adelante viniésemos a repasar algunos capítulos, porque es tan extenso este trabajo que merecería la pena. Pues muy bien, estoy... le invitamos y queda la invitación hecha, ¿eh? Estupendo. Muy bien, gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y también en la página web de Televisión Extremeña, www.televisionextremeña.com, donde pueden ver este programa y además de las noticias que acontecen de la ciudad y de la región. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana, miércoles, en torno a las 10 menos 25 de la noche, como siempre, tanto en la TDT, en la televisión, como en las diferentes plataformas digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.